Bendiciones, bendiciones. Gracias le doy a mi Señor por nuevamente estar con ustedes. Es motivo de gozo, motivo de alegría nuevamente estar acá. Mi nombre es Vicky Erazo, servidora de la comunidad Nuestra Señora de Loreto, y estamos aquí en nuestro programa Jesús está pasando por aquí. Le damos la bienvenida a todos los hermanos del Ecuador y del mundo que ya están conectados a este su programa. Les pedimos que nos acompañen en este momento para orarle al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre nosotros y podamos predicar su santa palabra. Vamos a ponernos en actitud de oración. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este momento. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de llevar el mensaje a todos los hogares. Gracias, Señor mío, por esta deferencia. Te pedimos que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, los que están conectados allá y también para nosotros. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Si tú no haces la obra, en vano nos afanamos nosotros. Papito Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, por todas las personas, por sus necesidades materiales, espirituales y de salud. Señor, sabemos que cuando usted envía la palabra, hay sanación, hay liberación y su pueblo recibe bendición. Te damos gracias, Padre, y todo esto te lo hemos dicho en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A María Santísima, nuestra Madre, también le pedimos su bendición. Madre, dile a Jesús, así como lo hiciste en las bodas de Caná, que nos bendiga. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén, amén.
Bien, hermanos, ahora les pedimos que compartan el link con toda persona a quienes ustedes quieran bendecir. Y el tema de este momento lo hemos denominado el pecado que nos aleja de Dios. El pecado que nos aleja de Dios. Miren ustedes que muchas personas dicen que ir a la playa y no bañarse es pecado. Hace aproximadamente unos 2 meses atrás, el Señor me bendijo con un viaje a Miami, a Orlando, y me encontré con una amiga y me preguntó que cómo me había ido por allá. Y me dijo, ¿y fuiste a Disney? Porque ir a Orlando y no ir a Disney, eso sí que es pecado. Las palabras de ella, ¿no? Hermanos queridos, con estos 2 ejemplos que he citado, nos damos cuenta que muchas personas no saben lo que realmente significa el pecado. Al parecer, no le dan importancia a este tema. Por esto es necesario que estudiemos un poco acerca del pecado, tema que es fundamental para la salvación de las almas. Vamos a escuchar algunas citas bíblicas que nos dan una definición bíblica de lo que es el pecado. Nos vamos al Salmo 51:4, cuando dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, de acuerdo a este versículo del Salmo 51, el pecado es una ofensa a Dios. El pecado también es una infracción a la ley de Dios. Si leemos 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El pecado también es toda una injusticia. Lo dice 1 de Juan, capítulo 5, verso 17. Dice, toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. También en Santiago 4:17 nos dice que el pecado es no hacer lo bueno. Dice así Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Bueno, en resumen, podemos concluir que el pecado es todo lo que nos separa de Dios. El pecado forma una barrera entre Dios y nosotros. Crea un abismo que se interpone entre el hombre y el Padre y que no puede ser atravesado por el hombre solo. En otras palabras, el pecado rompe el hilo de comunicación con Dios. El pecado forma una barrera entre Dios y nosotros. Crea un abismo que se interpone entre el hombre y el Padre. También podemos decir, hermanos, que el pecado es dejarse llevar por los enemigos del alma. ¿Cuáles son esos enemigos del alma? El mundo, el demonio y la carne. Gálatas 5:19 dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Una persona que esté siendo guiada por el Espíritu no comete pecados. 1 de Juan capítulo 3, verso 9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él.
y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver los pecados. Vamos a ver una clasificación de los pecados. Podemos, por ahora, hacer tres grupos, clasificarlos en tres grupos. En primer lugar, los pecados directos contra Dios. ¿Cuáles son esos pecados directos contra Dios? Hermanos, son aquellos llamados de superstición, y estos van contra el primer mandamiento. Entre ellos podemos mencionar la adivinación del futuro, hermanos, lo que es cartas, horóscopos, etc. La brujería, la magia, el espiritismo, la evocación de los muertos, la hechicería, los talismanes, amuletos, control mental, meditación trascendental. Todo esto, hermanos, y los que practican estos pecados ponen la confianza en Satanás más que en Dios. Les invito a que abran sus Biblias y miremos el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos del 10 al 12. Dice así: no sea hallado entre ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero o encantador, o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos los pecados directos contra el mandamiento nuevo de Jesús. Y a esta clase de pecados pertenecen los odios, los resentimientos, los rencores, la falta de perdón. Juan 13:34 dice así: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo. Ustedes deben amarse unos a otros. Y en tercer lugar tenemos, hermanos, los pecados directos contra sí mismo. ¿Cuáles son estos pecados? Son los que van directamente contra sí mismo y terminan con la muerte espiritual y física de la persona. Por ejemplo, tenemos el alcoholismo, la drogadicción, el afán de riqueza. Hermanos, el alcoholismo y la drogadicción también va contra los demás, contra la familia, contra el trabajo. La familia se destruye cuando hay problemas de droga, de alcohol. La persona que está metida en esto tampoco va a rendir el 100% en su trabajo. Esta clase de pecado mancha el alma, la separa de Dios, la debilita para hacer el bien, la encadena y la esclaviza. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 18, nos dice claramente el Señor: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Hermanos, ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias del pecado. O sea, no es que solamente que pecaste y ahí quedó todo. No, hermanos. El pecado, todo pecado tiene consecuencias futuras. Y esas consecuencias no son nada agradables. Son consecuencias de muerte. Y de acuerdo a lo que ya hemos entendido, el pecado es la desobediencia a un mandato divino. En el trasfondo de esta desobediencia está la desconfianza en Dios. Y la idea de que Dios, de pronto, hay la idea de que Dios es un ser arbitrario cuando prohíbe tal o cual cosa. También en el trasfondo de este pecado está el deseo de ser como Dios. Un deseo en cierto modo legítimo, pues Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza y quiere que sus hijos compartan con Él su alegría y su felicidad. Pero miren, Adán y Eva quisieron alcanzar esa felicidad por sus propios medios y no esperaron a que Dios se la concediera como un regalo. El pecado produce consecuencias trágicas, consecuencias horribles en la vida presente y en la vida venidera. O sea, no solamente, hermanos, que, como dijimos, el pecado, ya cometiste pecado y solamente vas a sufrir las consecuencias del momento. No, no solamente eso, sino también en la vida venidera. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias del pecado en la vida presente, ahora. En primer lugar, aquel que peca se hace esclavo del pecado. Juan 8:34 nos dice que Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por ejemplo, el drogadicto se hace esclavo de la droga, el adúltero se hace esclavo del sexo ilícito. Otra consecuencia del pecado en la vida presente es que las oraciones son obstruidas. Juan 9:31 nos dice: todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que lo honra y cumple su voluntad. Palabra de Dios. Escuchamos bien, ¿no? Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que lo honra y cumple su voluntad. Ahora me acuerdo de pronto cuando algunas personas dicen: órele por favor al Señor, mire, pídale por mi problema, porque a mí no me escucha. Y hermanos queridos, eso tiene que ver también con que Dios no escucha los pedidos que le hacemos cuando no estamos haciendo su voluntad. Y en tercer lugar, el pecado produce muerte espiritual. La muerte espiritual significa separación del hombre de Dios. En Romanos 6:23 dice el Señor: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Santiago 1:15 dice: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
Lucifer y una tercera parte de las huestes del cielo padecieron la muerte espiritual cuando fueron echados del cielo. La caída de Adán introdujo la muerte espiritual en el mundo, hermanos queridos. Y como cuarto punto, cuando el hombre desobedece a Dios, peca y enseguida coloca o levanta una pared figurada entre Dios y el hombre. Leamos lo que dice Isaías capítulo 59, versos 1 y 2. Isaías 59, versos 1 y 2. Dice así: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Son palabras francas pero verdaderas. Yahvé sigue siendo el Dios de la salvación. Es el oidor de la oración y como tal, hermanos, Él escucha las súplicas de sus siervos fieles. Sin embargo, no bendice a pecadores. El culpable de haberse distanciado de Yahvé es el pueblo y su propia maldad lleva a Dios a ocultar su rostro de ellos. Y como 5.5, el pecado produce además la muerte física. Las personas que guardan odio, que guardan rencor, que guardan resentimiento, que quieren vengarse, desarrollan enfermedades del cuerpo. Por ejemplo, enfermedades al hígado, gastritis, artritis, colitis, bueno, todas esas enfermedades que terminan en itis son enfermedades que se han desarrollado por estos pecados, odio, rencor, resentimiento. Las migrañas también, hermanos, estos pecados son como la polilla, ¿no? Ahora vamos a ver las consecuencias del pecado en la vida venidera. Ya vimos las consecuencias del pecado en la vida presente, ahora en la vida venidera, o sea, la vida después del juicio. En primer lugar, seremos juzgados según lo que hayamos hecho. Vamos a ir viendo lo que dice la palabra. Seremos juzgados según lo que hayamos hecho. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10 dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Está clarísimo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice la Biblia que todos tenemos que presentarnos a rendir cuenta. Ese es el juicio final, hermanos queridos, ¿no? Y vamos a ser juzgados según lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras vivimos en el cuerpo, ¿no? En segundo lugar, otra consecuencia de la vida venidera es fuera del reino de Dios por la eternidad, ¿no? Así como el reino de, si estamos a cuentas con el Señor y de pronto salimos aceptos, podemos ganar el reino de Dios por la eternidad, también podemos estar fuera del reino de Dios por la eternidad. Una parte es el reino de los cielos y otra parte es el infierno. Los dos son eternos. Leamos lo que dice 1 de Corintios capítulo 6, versos
del 9 al 11. Primera de Corintios 6, versos del 9 al 11. Dice así el Señor: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Y en tercer lugar, otra consecuencia de la vida venidera es que son echados en el infierno. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Dice así el Señor: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Hermanos queridos, es necesario que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida cuando vayamos al juicio final, ¿no? Si el hombre no recibe el perdón de sus pecados durante su vida terrenal, sufrirá las consecuencias de su propio pecado después del juicio. Bueno, de pronto ustedes me pueden preguntar, bueno, usted nos ha dicho todo lo malo de pronto del pecado. Ahora, coméntenos algo, ¿cuál sería la solución a todo esto? Pues, hermanos, yo veo que aquí necesitamos reconciliarnos con Dios. Todo el mundo tiene que reconciliarse con Dios. Imaginemos dos amigos que tienen una pelea, que discuten. La buena relación que una vez disfrutaron está tirante, a punto de romperse, a punto de terminarse. Ellos dejan de hablarse. Los amigos gradualmente se convierten en extraños. Tal distanciamiento solo puede ser revertido por la reconciliación. Reconciliarse es restaurar la amistad, volver a la armonía. Cuando dos viejos amigos resuelven sus diferencias y restauran su relación, ha ocurrido la reconciliación. Hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 al 19, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. Gracias a Dios, hermanos lindos, nosotros en nuestra iglesia tenemos este sacramento de la reconciliación y consiste en, conforme está escrito en la palabra, que si alguno está en pecado, vaya y reconcíliese los unos a los otros, dice el Señor. Nosotros vamos al confesionario donde el sacerdote, lógicamente, con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, porque si no, es pura hipocresía. Entonces, lo que se trata es de que en la persona del sacerdote, Dios me perdone todo mi pecado, toda la maldad, todo lo que yo, mi desobediencia, lo que hice malo delante de los ojos de Dios. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación y podemos ir al confesionario, pedir perdón de todos nuestros pecados y Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos perdona los pecados. En resumen, la palabra reconciliación, hermanos, significa pasar de la enemistad al compañerismo, ¿no? En nuestra iglesia, uno de los más grandes sacramentos es este, el de la reconciliación. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nos dice que Jesús es el único mediador. Y en Efesios 2, del 12 al 16, les voy a resumir, dice que Jesucristo es el que derriba la pared de separación. Ustedes pueden tomar nota y leerlo posteriormente. Por el tiempo vamos a ir un poquito rápido. Y en 2 Corintios 5, del 18 al 19, también nos dice que Jesucristo es el que nos reconcilia. En Hechos capítulo 4, verso 12, nos dice que solamente a través de Él, o sea, de Jesucristo, encontramos salvación. Bendito Dios Todopoderoso, que el Señor nos bendiga y que haya abierto nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros todos acojamos esa palabra. Y si andamos por caminos equivocados, pues este es el momento para reconciliarnos con Dios, para volver al camino y para trabajar por el reino de los cielos prometido por Dios. Pero que nosotros tenemos que ganárnosla, ¿ya? Bendito Dios. Vamos a orar un ratito, les invito a que ustedes también nos acompañen en esta oración. Bendito Dios Todopoderoso, nos dirigimos, Señor, a ti, reconociendo que somos pecadores. Señor, tu bondad y tu misericordia son infinitas y siempre recibes con los brazos abiertos a quien con humildad y arrepentimiento acude a ti para pedir perdón. Reconocemos que te hemos fallado, Señor, y que a través de nuestra mala conducta nos hemos alejado de ti. Padre bueno, tú conoces nuestras faltas, no se te esconde ninguna y conoces muy bien lo que hay en nuestros corazones. En este momento declaramos que aborrecemos nuestro mal proceder, nuestra mala conducta y que rechazamos el pecado porque nos aleja de ti, Señor. Hacemos también el firme propósito de no volver a pecar y mantenernos atentos y vigilantes de nuestros actos. Padre eterno, algunas personas nos han hecho daño. Ellos también son hijos tuyos y así como nosotros merecen tu perdón.
todos somos hijos tuyos. Tú nos amas y cuidas a todos. Y aunque todos también fallamos, tú siempre cuidas que no nos desviemos de tu amor y bondad infinita. Danos la fuerza para perdonar, Señor. Reconocemos que perdonar no es fácil y que sin tu ayuda no podemos. Yo perdono en este acto a todos aquellos que me han lastimado. Los entrego a ti, que eres un Padre amoroso y misericordioso. Me siento libre y segura porque he acudido a ti y porque sé que tú me guías y vigilas mis pasos. Gracias, Padre, por perdonarme y cuidarme. Amén y amén. Bien, hermanitos, le damos gracias a Dios por este tiempo precioso, por este tiempo maravilloso. Le pedimos a Dios que abra nuestra mente y nuestro entendimiento. Y de ahora en adelante, que el Señor haga un antes y un después de nuestras vidas. Les pedimos que continúen con nosotros todos los miércoles a través de Facebook Live y de YouTube a las 20 horas. Que el Señor los bendiga y gracias por compartir con nosotros. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la